Estoy admitiendo, Ana. Perfecto. Ariela, decíamos que yo en principio tengo previsto 2 horas, pero la charla no creo que no llegue a 2 horas, pero tenéis previsto un tiempo de preguntas, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer Perfecto, una más o menos 1 hora y cuarto. Perfecto. perfecto. Ok. Bueno, buenas. Acá es el mediodía, en otras partes del mundo estamos en otros horarios, pero queremos darles la bienvenida a la tercera masterclass que hemos organizado para este año. Tuvimos ya la charla de inteligencia artificial, tuvimos también la masterclass con Carmen Pellicer en las caras de la transformación educativa que planteó el modelo Rubik. Y hoy tenemos el agrado, el orgullo, la felicidad de tener a Coral Regí para trabajar junto con ella claves para la transformación educativa. Decirles que primero que Coral es una persona hermosa, vincularse con ella es un placer y eso es tan importante para cuando uno tiene que trabajar con otros y ha sido siempre muy lindo haberla conocido y siempre se lo decimos junto con Andrea Casanets, que la hemos conocido juntas. Contarles un poquito que Coral es bióloga, es experta en innovación educativa y liderazgo, viene trabajando en este momento como consultora internacional, recorre todo el mundo, viene mucho a América Latina para trabajar con colegios junto con algunas fundaciones en relación a la transformación y acompañar a colegios en el cambio educativo para este siglo en el que estamos transitando hoy. Ella fue durante muchos años la directora de la Escuela Virolai en Barcelona y esto es muy importante porque no solo es una gran académica y una gran pedagoga, sino que también ha sido directora, como todos nosotros, trabajando en el campo y entendiendo lo que los profesores necesitan, lo que los directores necesitamos, lo que pasa con los estudiantes y van a ver que vamos a estar 1 hora y media escuchando su pasión respecto de la educación al día de hoy. Coral, un placer recibirte, no quiero tomar más tiempo en la presentación, quiero darte todo el lugar. Vamos a estar 1 hora y cuarto para dejar 15 minutos de conversación después. A la hora y cuarto le vamos a avisar a Coral que ya pasamos ese tiempo y ahí podemos abrir a la conversación. Gracias, Coral, por estar con nosotros y por aceptar dar este espacio a los directores de Latinoamérica. Gracias a vosotros, a Andrea, y a ti, Ariela, por todo lo que compartimos, por vuestro liderazgo clarísimo en vuestros centros y con una perspectiva claramente internacional, que creo que eso ayuda muchísimo a toda la red de escuelas judías. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Estuve la semana pasada en México también en la escuela Monte Sinaí. Me perdí conocer otras escuelas de allí, pero bueno, seguro que habrán otras ocasiones. Vamos a empezar porque nosotros decimos que el tiempo es oro. Vamos a empezar compartiendo la presentación. Mientras Coral está preparando la presentación, no quiero dejar de decir que esta es una propuesta del Comité de Transformación Educativa del JEF, así que con todos mis compañeros del comité estamos en nuestra tercera masterclass. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que yo he querido hoy fijarme expresamente en algo que es una fase como en trance, basándome un poco en mi experiencia de gestión del cambio. Yo quiero hablarles hoy de liderazgo para el cambio. Que el mundo cambia, que el mundo está lleno de contradicciones, que el mundo cada mañana nos despierta con un susto, con una novedad, con cualquier cosa, creo que es un hecho evidente. Cambios tecnológicos, sobre todo el hecho que yo creo que a nivel educativo a veces nos inquieta más es los temas de globalización y aceleración. Internet tardó como 10 años en entrar en el colegio, la IA una semana. O sea, allí, cambios económicos y sociales, cambios de escalas de valores que yo creo que a nivel educativo ese punto es muy, muy importante. A partir de ahí, ¿qué pasa a nivel educativo? Yo no les voy a hablar mucho de las causas porque estoy segura que ustedes las han trabajado, pero sí quiero fijarlas para tenerlas un poquito claras de lo que esto representa.
Por una parte, nos creíamos, y a veces somos muy prepotentes los humanos, de que la escolaridad universal, el hecho de que los niños estuvieran en los colegios escolarizados, que hoy en día es prácticamente en muchísimos países en los que nosotros estamos una realidad, implicaría una gran mejora. Pero el cierto es que lo que ha representado esa necesidad de atender a esta diversidad en las aulas ha representado un gran desafío para los educadores, es de los elementos que generan más tensión y además de alguna manera nos ha hecho ver que la escuela en sí, si no garantiza este aprendizaje relevante para todos, no funciona. Por lo tanto, fijaros que ahí ya tenemos un desafío que hemos de cumplir. Una escuela que realmente sea un entorno donde todos los alumnos aprendan. Lo segundo es muy claro, es la necesidad de educar desde una perspectiva holística. Los temas de enfermedades mentales, el hecho de que los niños vienen al colegio sí a aprender, pero no van a aprender si no están bien. El dato que justamente es de la UNESCO de Chile, ahí de las tierras donde está ahora Ariel, dicen que justamente uno de los aspectos más destacados es que el clima determinante para el aprendizaje, y lo sabemos todos los que estamos en la escuela, necesitamos asegurar que los alumnos en la escuela se encuentran acogidos en entornos de confianza, en unos entornos que sean casa. Eso implica todo lo que representa poner encima de la mesa todo el tema del bienestar de los alumnos y sí de los profesores, sí de la comunidad educativa. Implica educar a los alumnos en la confianza y en algo que a veces nos olvidamos, que son la necesidad de expectativas. Por cierto, hago un spoiler publicitario. En febrero va a haber un congreso muy importante aquí en Barcelona. Ustedes van a un grupo de ustedes vienen en enero, un congreso donde va a estar John Hattie y Andy Hargreaves, y en ese justamente él habla siempre, Hattie, de la necesidad de que haya las expectativas altas de los alumnos. ¿Cuántas veces actuamos en entornos donde realmente el tema no funciona? Si el alumno no está bien, no aprende. Si un alumno no está reconocido, no puede aprender. Y ahí hay una clave que es muy importante. Permítame una bromita para mis amigos argentinos, situando a Mafalda. Ahí Manolito nos dice, otra vez la maestra me puso mal, para eso viene un día uno todos los días a la escuela. Porque si uno viniera de vez en cuando, vaya y pase. Pero hacerle esto a un cliente, recuerden que Manolito tenía un papá que era un señor español que tenía una tienda de alimentación. Eso es lo que se encuentran muchos niños en la escuela. No, no, no vales, no puedes, no sabes, las matemáticas no son para ti, no mejoras, no haces. Eso no ayuda en absoluto. Este aspecto y el tema de lo que estábamos hablando antes, de toda esa necesidad, hablamos antes, o en un momento antes de entrar con Anabela, de todo este tema de del futuro. Y claro, las imágenes y lo que recibimos del futuro es realmente siempre con un tinte exageradamente catastrófico. Imagínense si esto nos influencia a nosotros, que somos adultos, cómo tiene que influenciar a nuestros jóvenes. Y ahí la escuela tiene que actuar de un entorno protector juntamente con la familia, juntamente con la comunidad, para asegurar que nuestros alumnos están en una situación donde se dan cuenta que lo que sí podemos hacer es trabajar, y la educación es la herramienta más potente para eso, trabajar para hacer un futuro que sea distinto. Y eso implica educar en la esperanza. Y eso implica tener muy claro que el futuro depende de lo que nosotros hacemos. El futuro depende, sobre todo, de la educación. Y a partir de ahí tenemos una tercera pata importante, que es la que tal vez a veces nos influye más a nivel de profesores. Y es el hecho de que nos encontramos muchas veces en una idea de que antes la escuela era un efecto fijo, donde la educación realmente estaba, eh, era un periodo donde a partir de ahí actuaba con total estabilidad. Hoy en día la situación es la de abajo, la infografía de abajo. Estamos en un entorno donde el aprendizaje es continuado, porque continuamente van a cambiar las posibilidades de oficios, de trabajos, de oportunidades. Nuestros jóvenes viajan, se desplazan, están haciendo profesiones nuevas. Antes, y hace muchos años, decían, nuestros jóvenes trabajarán en tres, cuatro profesiones distintas a lo largo de la vida de oficios que aún no han existido. Hoy en día, lo que dicen los futurólogos en temas de temas laborales, dicen que van a trabajar en tres o cuatro trabajos a la vez. Y una cosa importante que también cambia mucho es que nuestros jóvenes tienen que ser capaces de guiar su vida.
Fíjense que ahí normalmente los chicos entraron en una empresa, en una corporación, pero en general la vinculación era de protección. Hoy en día nuestros alumnos, nuestros chicos, nuestros jóvenes tienen que ser capaces de dirigir su vida. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, dispuestos a aprender y dispuestos y preparados para dirigir su vida. En realidad lo tienen ustedes seguro en todos sus proyectos educativos. Estar en un entorno de aprendizaje permanente, de aprendizaje a lo largo de la vida. Y no olvidemos el tema de desaprender. A mí esta frase de Noah Harari me gusta mucho porque nos plantea realmente lo que es clave. Fortalecer la persona, inteligencia emocional y equilibrio mental y habilidades, fíjense, sobre cómo continuar cambiando, cómo saber adaptarse a los cambios y, por supuesto, estar a seguir aprendiendo siempre. Esta frase que es muy tonta, pero muy representativa, es como un eslogan de estos que se nos quedan en la cabeza y ustedes pueden utilizar en sus explicaciones de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? La escuela tradicional aprendía con alumnos, preparaba alumnos que sabían muchas cosas. Nosotros esos alumnos ya no es el perfil que queremos. Hablaremos enseguida de este tema de los perfiles. Nosotros hemos de situarnos para preparar alumnos dispuestos a aprenderlo todo, dispuestos a estar ahí, en esta especie de acordeón, en este zigzag de aprender continuamente y estar dispuesto para estar en entornos distintos. Por tanto, tenemos ahí las tres variables, una escuela diversa, una escuela que tiene que plantearse realmente lo que sería el bienestar del alumno, la convivencia, la educación y la esperanza, y una escuela que tiene que garantizar que sus alumnos salen preparados y dispuestos para vivir en una era que va a ser la era del aprendizaje. Y a partir de ahí, por tanto, nos surge la necesidad de esta nueva escuela. Y esta nueva escuela es lo que hemos de hacer. Eso es lo que muchas veces nos encontramos cuando estamos en situaciones o en momentos de cambio, que es justamente lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que es esencial en educación hoy? Que hemos de mantener, porque tenemos muchas cosas en nuestros centros que son importantísimas y que las hemos de mantener, y por supuesto que hemos también de cambiar. Y yo ahí creo que una de las cosas que es importante que tengamos muy claro cuando hablamos de entornos de cambio en cosas que hemos de mantener es apostar claramente por la personalización de la educación. Yo hoy no puedo centrarme en este tema, pero yo sí quiero decirles que cuando hablamos de calidad educativa, cuando hablamos de centros referentes, cuando hablamos de escuelas que realmente den una respuesta a lo que nuestros alumnos necesitan, la personalización es el eje, la clave. Y esa personalización implica darle herramientas, recuerden lo que les he dicho antes, chicos y chicas que tienen que ser capaces de conducir su vida. No hay un papá empresa que proteja, que conduzca, que te ofrezca una carrera profesional. No, los chicos hoy en día ni quieren ni tal vez pueden tener ese entorno de protección exterior. Alumnos que se conozcan, que sepan cuáles son las cualidades que tienen y los ámbitos en los que tienen que mejorar, que tengan clara que lo importante es crecer como persona, aprender, pero estás dispuesto a crecer y sobre todo en tener esa entereza. Fíjense que es la frase de Noah Harari explicada de otra manera. Confianza, capacidad de crecimiento y evidentemente ser capaz de aprender. Pero para eso yo tengo que conocerme y saber cómo soy. Por eso es tan importante partir del autoconocimiento. Yo les digo que si hablamos de lo esencial en educación y les dejo un elemento para reflexionar, la respuesta personalizada es y será cada vez más la clave de la calidad educativa. ¿Cuáles son nuestros ejes? Por una parte, asegurar el tema de un aprendizaje competencial y profundo. Y ahí ya sé que ustedes son personas que están trabajando temas de cambio, por tanto, personas bien formadas. Pero cuidado, cuando hablamos de aprendizaje competencial y profundo, quiere decir un aprendizaje que no está reñido con aprender contenidos. Los contenidos son los elementos básicos, los ladrillos, para poder luego continuar aprendiendo para saber hacer cosas, para saber hacer cosas nuevas, para saber utilizar lo que hemos aprendido. Un aprendizaje competencial es un aprendizaje
que me prepara para construir y hacer cosas nuevas, porque no voy a tener que repetir lo que he aprendido en la escuela. Necesito ser capaz de, con estos conocimientos, ser capaz de hacer algo cosas. El segundo elemento es muy clave, todos los alumnos pueden. Y ahí, claro, hemos de tener muy claro cuando hablamos de temas de atención diferencial y de educación diferenciada, es muy importante tener claro que evidentemente no todo el mundo puede ni lo mismo, ni de la misma manera, ni al mismo ritmo. Y vuelvo a insistir en el tema de la personalización. Y por supuesto una escuela que vincule y donde el entorno de convivencia no le haga como Manolito cada día mal, 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 sino que le dé una confianza, unas expectativas que le permitan y le ayuden a crecer. Cuando Noah Harari, disculpen que lo cite dos veces, pero es una persona muy inspiradora, este capítulo de 21 lecciones sobre educación, una de las lecciones de las 21 que es sobre educación, es muy inspiradora y dice, la pregunta más urgente y complicada de responder es ¿a quién soy? Conocimiento, autoconocimiento, autorregulación. Tendrás que aprender constantemente y reinventarte a ti mismo una y otra vez. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Educar personas autónomas para vivir en un mundo cambiante. Fíjense que por tanto hemos de fortalecer todo lo que son valores intrínsecos, hemos de fortalecer todo lo que son herramientas para preparar a nuestros jóvenes para vivir en este mundo cambiante. Si no avanzamos en esta línea, de alguna manera estamos engañando a nuestros jóvenes. ¿Y cómo empezar? Es cierto que muchas veces, y antes hablamos haciendo broma con Anabela, que ustedes apuran hasta el último minuto para entrar, la tarea de un director, la he vivido, es exactamente esto. Una de cuando estudian perfiles de ejecutivos, de horarios de ejecutivos, unos de los más curiosos son los directivos de escuelas. Hacemos mil cosas de lo más diverso y de lo más intenso durante a lo largo del día que hacemos. Hablaremos luego un momento de este tema. Necesitamos un proyecto propio. No, no, Patricia. Necesitamos un proyecto propio que esté adaptado a distintas realidades. Necesitamos un liderazgo que pueda aplicar este proyecto, cuidado, y de manera contextualizada. Ustedes están trabajando en red, pero lo que trabajen en red les sirve de inspiración global, de fondo global, de fundamento global, pero a partir de ahí cada uno vive en colegios distintos, en situaciones distintas. Los colegios tienen que responder al contexto donde se encuentran. Solo no conozco todos sus colegios, pero los que conozco, cada uno tiene unas características. No sirven proyectos generales, sirven proyectos personalizados, otra vez ahí, para cada uno de los colegios. Cuidado ahí con aplicar fórmulas mágicas, no existen. Lo que implica el liderazgo es el directivo que es capaz de coger lo esencial, de asumir lo esencial, para a partir de ahí contextualizar y crear el equipo. El liderazgo es la clave, la piedra clave de lo que sería la mejora educativa. Y a partir de ahí, como decimos, concretar este proyecto, adaptarlo a la realidad y vincularlo a su entorno. Ustedes son colegios de comunidad, responden a las necesidades y al perfil de su comunidad. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Líderes como ustedes que marcan el rumbo, el sueño, que lo concretan y saben implicar al equipo y que son capaces de estar continuamente pendientes de lo que pasa. Una de las cosas que también es importante en el liderazgo educativo, lo veremos luego un momento, es la necesidad de que ustedes estén perfectamente adaptados a ser capaces, a mí me gusta decir, de llevar unas gafas progresivas, unas lentes progresivas, en que ustedes sepan manejar el día a día, visión corta, manejar el medio plazo, visión intermedia, manejar el largo plazo, perspectiva. Ya sé que es lo más difícil todavía, pero es fundamental que ustedes tengan esta actitud. ¿Qué hemos de hacer para que nuestros alumnos estén preparados? Todos ustedes tienen seguramente perfiles de egresados que les sirven de inspiración. Algunos tal vez lo han renovado. Yo me he puesto muy atrás en el 2000, pero probablemente una de las maneras mejores de pensar en cómo queremos cambiar la educación es pensar cómo queremos que sean nuestros alumnos dentro de 10 años, en el 2030,
en el 2035. Yo hoy, esta tarde, estoy justamente fuera de casa porque voy a participar en una en el año 2045. Probablemente, yo no sé si estaré viva, pero fíjense que realmente es un desafío. Hemos de estar continuamente pensando en el más allá, en la perspectiva. ¿Qué nos pasa? Sabemos los cambios de la educación del siglo XXI. Y fíjense que ustedes aquí ya les voy a pedir que que empiecen a ser malabaristas. Educación del siglo XXI, cambios, idiosincrasia del centro. Cada uno de sus colegios tiene un perfil, unas maneras de hacer. No es es muy complejo. ¿Qué contexto tienen y qué recursos? Ustedes con estas tres bolas, como en una coctelera, tienen que llegar a establecer el proyecto de centro. Y eso lo tienen que hacer partiendo de investigar, reflexionar, para hacer ustedes viajes pedagógicos, sesiones como esta, formaciones, investiguen, contrasten, miren, porque con todo esto les ayudará a poder tener los elementos que van a necesitar para hacer un proyecto de cambio en el centro. Pero a partir de ahí, ese sueño que ustedes tienen, es necesario trabajar este proyecto con su comunidad. Los proyectos salen en marcha, solo llegan a término cuando partimos de la reflexión y de la concreción en un proyecto del centro. Los cambios educativos son muy complejos en un centro educativo. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de la visión del alumno del perfil de egresado del 2020. ¿Cómo queremos estos alumnos que sean estos alumnos del 2030, 2035? Pero tenemos los valores y la misión que son intrínsecos a nuestros centros. Y es esta combinación la que tenemos que asegurar cumple los requisitos que tenemos. Necesitamos la confianza del entorno, necesitamos establecer un proyecto que ilusione y eso implica que tengamos presente lo que les explico aquí. Los cambios en un sistema educativo son complejos por tres aspectos. Uno, no dependen de lo que se decida en el despacho de dirección, depende de lo que hagan los maestros en las aulas y de eso vamos a hablar. Ustedes dependen también, no los conozco a todos, pero sé que son todos centros con prestigio en su entorno. Esa imagen de centro es absolutamente vinculante, está muy impregnada, por ejemplo, en sus familias y en los antiguos alumnos. Cuando se oyen voces de cambio, empiezan a moverse las situaciones. Veremos ahora un pequeño ejemplo. Y lo siguiente, hemos de hacer los cambios, pero hemos de mantener los resultados, las posibilidades, los números de alumnos. Cualquier cosa que implique que vamos a bajar en resultados, que bajaremos el número de alumnos, porque estamos en una situación tambaleante, genera conflicto. Vamos a hacer un poquito de broma, pero no he puesto el nombre, pero pongan ustedes ahí en ese etiqueta negro el nombre de su colegio. El colegio tal está cambiando su línea educativa. El prestigioso colegio puede perder su renombre con una falta de exigencia. Seguro que cuando ustedes inician procesos de cambios han oído estos temas. Y nosotros hemos de hacer que el mensaje sea este. El colegio está cambiando, el colegio tal está dando su línea educativa. La institución busca adaptar su propuesta a los nuevos desafíos de la educación moderna. Tenemos que ir por ahí. ¿Cómo conseguir ese cambio de percepción del entorno? Depende de cómo comuniquemos, de cómo lo hagamos. Y aquí, señores, les tengo que decir que los colegios, los educadores, los directivos en educación no somos especialmente buenos comunicando, porque en general somos muy barrocos, hablamos demasiado. Bueno, yo aquí la primera. Cuando la gente se plantea que hay un cambio, se plantean ¿por qué este cambio? Hay una crisis, no tienen alumnos, ¿qué les pasa? Les han llamado la atención, bajan los resultados académicos, crisis. El otro tema son los cambios organizativos, una nueva dirección, una persona nueva, cambios de los profesores. Y la tercera, nos interesa mucho balancear hacia ahí, respuesta a los desafíos actuales. Insistan ustedes en el porqué del cambio. Y el cambio educativo, la transformación educativa, es porque hemos de educar a chicos y chicas que estén preparados para vivir en el mundo
del 2030, del 2035, cuando salgan de nuestras instituciones educativas. Eso es lo que queremos que sea, pero para que esto sea así, necesitamos comunicar muy bien con nuestros entornos. Motivos del cambio, ¿qué vamos a hacer? Procesos. Es importantísimo compartir el porqué del cambio, fortaleciendo con opiniones de experiencias de alumnos que vayan expresando la manera distinta que están aprendiendo y lo positivo que es para ellos, experiencias de alumnos y, por supuesto, opiniones de expertos. Un antiguo alumno, un profesor universitario, un experto internacional, que venga a refrendar que ustedes están trabajando en una buena línea de transformación educativa. Y por supuesto, es lo que ayuda más a que la transformación educativa sea vista de manera positiva por su comunidad en los resultados. Comuniquen resultados, comuniquen experiencias, sean transparentes, inviten mucho a las familias en la escuela para que vean realmente lo que tienen que hacer. Uy, me ha saltado la diapositiva. Compartir un proyecto es importantísimo. Implica tener tiempos de reflexión, de diálogo, para escuchar, para matizar nuestro proyecto. Pero hemos de realizarlo con eficacia. En algunas instituciones públicas, lo siento porque es lo menos lo que se vive aquí en España, imagino que no será tan diferente en su país, cualquier proceso de coproyecto en compartido es infinito. Hablan y hablan y hablan y son reuniones infinitas sin llegar a concreciones. Nosotros esto no nos lo podemos permitir. Reflexión, diálogo, capacidad de estar en todo momento atentos a estos cambios, contrastar, pero asegurar que estamos trabajando con eficacia. ¿Por qué? Porque tenemos un deber moral por encima de todo, que es asegurar la mejor educación para nuestros alumnos. Es importantísimo establecer entornos de diálogos con toda la comunidad. Y ya sé que algunos ya lo han experimentado, que son experiencias, entre comillas, cansados de tiempo, pero muy enriquecedoras. Hablen con su comunidad y sobre qué modelo de persona queremos formar, qué modelo de profesional, de ciudadano. Establezcan reuniones con grupos de familias, con grupos de profesores, con grupos de alumnos y establezcan en esos entornos posibilidades de escuchar y dialogar. Y voy a ser muy clara, no se trata de modificar su proyecto. Se trata, cuidado aquí porque tal vez de las cosas más importantes que voy a decir, se trata de matizarlo y se trata a veces de temporizarlo distinto. Yo no les digo que ustedes cambien su sueño ni su propuesta. Les digo que tal vez hay momentos en que necesitamos ralentizar para dar tiempos a que la comunidad entienda, comprenda y sea capaz de realizar cosas en otro ritmo. También a veces el hecho de escuchar hace que las personas funcionen mucho mejor. ¿Se puede cambiar un centro educativo con ordeno y mando? A veces hay algunos cambios que sí se pueden hacer. Yo hice uno y se van a reír porque es muy tonto, pero fue muy significativo. Yo en un fin de semana hice cambiar todas las mesas de profesores. De mesas grandes puse unas mesitas pequeñas que impedían que el profesor estuviera sentado, una silla con ruedas, para que se pudiera mover por el aula, teniendo que ir a trabajar con los alumnos a sus mesas de trabajo. Eso es un cambio de ordeno y mando, sencillo, pero muy significativo. No tuve ninguna resistencia, alguna sí, pero bueno, se puede hacer. ¿Se puede hacer esto con todos los cambios? Por supuesto que no, porque hay cambios que dependen, cambios metodológicos, cambios organizativos, que requieren dinámicas de este tipo, dinámicas participativas, que impliquen que las personas se sientan escuchadas, que de alguna manera construyamos el proyecto matizándolo con las opiniones de todos. Fíjense que estoy diciendo matizando, complementando, opiniones de familias que a veces nos abren ojos, vías. No es una cosa que nosotros tengamos que estar ahí cerrados con nuestro proyecto sin moverlo en absoluto. Hay cosas que son intrínsecas, fundamentales, y hay otras cosas que a veces se pueden mover y complementar. Hemos de trabajar muy bien la comunicación. Y ahí les digo que hemos de aprender mucho. Comunicación ágil, on time, bien hecha, con frases cortas. Hablamos demasiado. Gestionemos equipos, resolvamos conflictos incluso antes.
planteemos muchísimos los resultados. Al final, el proyecto tire adelante implica que tenga muchos puntos en que realmente tengamos pruebas de que estamos funcionando. Y sé que a veces es difícil que los profesores, incluso son los más pragmáticos de todos, quieran entretenerse en el porqué del cambio y en el qué. Los profesores son absolutamente pragmáticos, quieren el cómo y el cuándo, qué hemos de hacer cuándo. Y no, porque esas cosas del cómo y el cuándo hace que a veces luego esto se quede sin fundamento, son arenas movedizas que no implican que el profesor haya entendido exactamente qué hemos de hacer. Por tanto, yo les pido, por favor, que ahí tengan ustedes muy claro. Tal vez primero hemos de explicar cosas de cómo y luego volver al qué y al por qué. Pero hemos de asegurar que nuestros profesores, nuestro claustro, nuestra comunidad entiende y sabe y conoce el por qué y el qué. Porque los cómo y cuántos son peligrosos de pragmatismo, un activismo que a veces se acaba desmontando. Den conciencia de lo que tienen que hacer. Encuestas, debates, grupos de trabajo. Las encuestas no me gustan del todo, pero bueno, en algunos momentos me pueden ayudar a establecer alguna línea. Esto gusta o no gusta. Los debates, los grupos de trabajo. No todo el mundo participará, pero da igual. Daremos sensación de transparencia porque estaremos compartiendo información y lo que llegará a la comunidad es que estamos trabajando de manera participativa. ¿Qué hacemos con los profesores? Son la clave, son realmente lo que es fundamental en el cambio educativo. Son los que con su trabajo hacen que la transformación llegue a los alumnos, los que lo hacen realidad. ¿Cómo hacer esto para que esto funcione? Todo el mundo dice, todos los investigadores, puedo encontrarles 40.000 citas en que realmente nuestra acción como educadores, como líderes, es hacer que los profesores se transformen en las aulas. Pero ¿cómo conseguirlo? No es fácil. Necesitamos de alguna manera, y eso es una de las cosas que a veces nos cuesta. Yo he visto cambios educativos en lo que se les daba a los profesores una carpeta con lo que tenían que hacer en todas sus clases, como una partitura de música clásica, como una partitura de música clásica. Y yo ahí creo que es importante que seamos capaces de entender que lo que nos interesa es que nuestros profesores sean capaces de conocer la melodía y a partir de ahí ser capaces de hacer como músicos de jazz. No es fácil porque implica más interiorización, porque implica más capacitación profesional, porque implica más calidad profesional, pero es la única manera, porque ustedes tienen que asegurar que lo que ustedes están trabajando en el despacho, su proyecto, su plan estratégico, va a ser capaz de hacerse realidad como una banda de jazz, como una banda que tiene una melodía diferente, pero que de alguna manera es reconocible por todos. Fíjense que de alguna manera es un aspecto realmente importante. La transformación se hace y se vive en el aula. Es el núcleo, el core de la transformación educativa. Requiere, por tanto, una formación, una reflexión conjunta con los profesores y un aspecto que no hemos de olvidar. Nosotros hemos de estar ahí valorando lo que se hace y evaluándolo. Valorándolo no solo para negativos, valorando desde una perspectiva también apreciativa. Hay muchos profesionales que hacen grandes esfuerzos por el cambio o pequeños esfuerzos, pero que son semillas de cambio. Estén allí, valoren, reconozcan y evalúan y propongan los cambios que se tengan que hacer. Necesitamos profesores diferentes, personas diferentes. Y esto es de las cosas que está generando más tensión en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo. Y eso requiere que tengamos muy claro este tema. En el año 2017, ahora están saliendo de una actividad y enseguida acaban, en un poquito de ruido, pero ya están acabando. En el 2017 nos decía la OCDE que los profesores tenían que saber matemáticas, tenían que saber cómo explicarlas, tenían que saber tecnología y tenían que saber cómo es la mente del niño. Pero fíjense en el 2025, es increíble lo que nos está diciendo la OCDE. Compromiso cognitivo, alumnos y profesores que tengan claro de la importancia de un aprendizaje profundo
con comprensión de la materia y actividades que generen realmente un aprendizaje competencial, clima positivo, lo hemos hablado al principio, con relaciones que favorezcan. Si no hay reconocimiento del alumno y valoración del alumno, no hay aprendizaje, interacciones de calidad y, por supuesto, aquí lo vengo a decir yo a ustedes que son especialistas en temas de evaluación formativa, de evaluación profunda y, por supuesto, de feedback. Por tanto, aquí hay un aspecto que también es muy importante. Los profesores tienen que ser buenos, pero además tienen que trabajar juntos, porque el trabajo se consigue, la escuela es buena, la escuela realiza una transformación profunda cuando trabajamos todos juntos. Y ahí es importante que ustedes faciliten espacios para el trabajo. Cuidado, porque yo así he visto a veces en algunos países de la TAM pocos espacios de trabajo entre equipos de profesores. Hay mucho tiempo, en general, por ejemplo, algunas legislaciones son muy positivas en el hecho de que los profesores tengan mucho tiempo de planificación, pero necesitamos tiempos de trabajo en equipo. Y la situación de Argentina en algunos colegios con profesores taxi complica a veces todos estos tiempos de trabajo en equipo. Se necesita. No les quiero plantear dificultades que ustedes no pueden resolver fácilmente, pero es lo que tenemos que hacer, que los profesores cambien lo que se hace en el aula. Y ahí, señores, miren esta imagen que es un castillo que hacemos los castells, que hacemos nosotros aquí en Cataluña, construcciones humanas, y fíjense que ahí tienen sumar a mi equipo, a los mejores, coraje para no mantener a las personas, y voy a hablar enseguida de esto, que no merecen, y vincular a las personas con cordialidad. Una de las cosas de los directores es siempre esa sonrisa militante, ese trabajo de cordialidad, pero garantizando mucho que lo que estamos haciendo es para la mejora de todos nuestros alumnos. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con profesionales y empiezan los momentos de cambio? Aquí el mayor riesgo no es encontrar resistencias, es no escucharlas. Si yo no escucho y tengo el despacho abierto para escuchar, si no soy capaz de establecer entornos donde las personas puedan entender el porqué del cambio, ahí se va a generar un estatus de bandas donde los que están a favor del cambio y los que no. Y eso a mí no me interesa en absoluto. Hay que escuchar a los escépticos, a los que tienen miedo, para incorporarlos, para evitar que de alguna manera se sitúen en el lado contrario al cambio. Hay que intentar entender que hay profesores a veces que no entienden los cambios, pero que tienen muy buena voluntad. Yo les puedo decir que en toda mi trayectoria profesional, en general, nunca he visto profesores un poco a mala idea. He visto muchos profesores desorientados, muchos profesores desubicados, pero personas que a veces no entienden, pero no he visto personas. Y lo que de alguna manera es que tenemos que hacer es que los profesores se sientan valorados, que no se quejen de las familias y que de alguna manera consigamos llegar, creo que está repetido, a esos profesores que entienden. Hemos de escucharlos para evitar esas posiciones tribales y el momento del cambio educativo, disculpen, creo que está como unas diapositivas, es llegar al momento. Esto ustedes lo sabrán. O el líder sabe cuándo está el momento en que ustedes ya tienen la más crítica para generar el cambio. El consenso, los profesores que saben actuar como una banda de jazz. Ese es el momento para que ustedes tienen que continuar avanzando en los temas del cambio. Empezar una transformación educativa requiere un tiempo de trabajo con el claustro, con familias, para trabajar el tema de la impresión global y con profesores, para asegurar que realmente están comprometidos. Ahí es muy importante apostar por grandes profesionales, buenos profesionales, pero no es solo ser un buen profesional. Yo quiero un buen profesional que trabaje en equipo y crea en el proyecto de la escuela. Cuidado, entiendo que a veces hoy en día encontrar buenos profesores es uno de los problemas más grandes en las escuelas, pero tengan claro que necesitamos buenos profesores con orgullo de pertenencia, que quieran al colegio y que sean capaces de trabajar en equipo. Y eso es muy importante. Yo creo que hay líneas rojas claras de cosas que no podemos hacer. Fam- pa- Profesores que
faltan al respeto a las familias, profesores que se creen que son los mejores del mundo, todo el mundo está equivocado menos él, profesores que no están de acuerdo con el colegio, estos son líneas rojas, profesores individualistas o profesores que no confían en la importancia de la educación. Para mí el valor que nunca le puede faltar a un profesor es la esperanza. Yo necesito trabajar con profesores que de alguna manera tengan muy claro el tema de la esperanza. Es evidente que la calidad del profesorado es un estudio de la OCDE 4,8/5. Es el elemento más importante para la mejora de la educación. Conjuntamente ven ustedes con un buen currículum y tal vez de alguna manera también con una buena ratio. Profesores, y vamos a entrar en una de las cosas que yo siempre digo que es un temazo, las familias. ¿Qué hacer con las familias? Primero de todo, cambiar las maneras de trabajar con ellas. Yo creo que eso es uno de los ejes de la transformación educativa. Hemos de asegurar que trabajamos con las familias en entornos donde las familias se les comunica no solo los resultados, no solo se llama a las familias para decirles lo mal que se ha portado a su hijo o los malos resultados que tienen, no. Trabajamos con las familias compartiendo objetivos de una manera personalizada. La familia no puede venir al colegio para reuniones donde se hablan de temas generales. Necesitamos que las familias vengan a hablar de su hijo y a trabajar conjuntamente para la mejora de su hijo. Y vuelvo al tema personalización, señores. En las relaciones con las familias, la personalización también es muy importante. De alguna manera hemos de cambiar la manera de comunicarnos con ellas. Tienen que entender el porqué del cambio, tienen que entender qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y ahí hemos hablado de grupos de debates con familias, de sesiones donde realmente las familias se sientan escuchados. Son profesionales que están en su mundo laboral y tienen mucho que aportar. Nos pueden ayudar muchísimo en lo que va a ser este avance. Les transmitimos información, también resultados que nos ayudan a avanzar, resolvemos conflictos y de alguna manera aseguramos que estamos bien. No puedo entrar en este tema, pero los cambios con las familias vienen de que los escuchemos, de que entendamos que vienen al colegio a compartir, de que son los responsables de la educación de nuestros alumnos, son sus hijos. Los responsables de la educación no somos nosotros, son las familias. Nosotros somos los profesionales que colaboramos con ellos y que les podemos ayudar, porque necesitan ayuda técnica, necesitan información, necesitan compartir sus impresiones y ahí es muy importante. Este es uno de los ejes de cambio. Les he hablado de personalización, les he hablado del trabajo de profesores y el tema de las familias es otro eje de cambio. En algunos casos, y solo es un apunte, nos puede ser muy útil hablar con las familias, sobre todo familias nuevas, para que sean capaces de explicarnos. Nosotros siempre hacemos, en Virolai hacíamos a mitad de curso, nosotros mitad de curso es febrero, para ustedes debe ser agosto, junio, julio, hacíamos un momento en que los encontrábamos y les pedíamos cómo se han encontrado, si hemos cubierto sus expectativas, qué les gusta del colegio, qué mejorarían. Esa percepción de la familia nos ayuda y mucho a plantear claramente ¿qué es lo más importante del colegio? Atención, nuestro diferencial de calidad y qué aspectos ustedes mejorarían. Las familias nos pueden aportar una información buenísima y además nos ayudan a ver su compromiso con la institución, su participación. Es de alguna manera una crítica por parte de ellos, pero es una crítica comprometida, es una crítica proactiva, es una crítica que nos ayuda a todos a mejorar. Los que más quieren que el colegio mejore y en sus comunidades clarísimos son las familias. Por tanto, escucharlos, estar con ellos, es importantísimo que lo tengamos. Ellos tienen mucho que decir en la persona que queremos formar. Ahí es muy importante que trabajemos asegurando que las familias ven nuestra calidad real. Y no puedo entretenerme en esto, pero también la calidad percibida. A veces nos preocupamos mucho como directivos de la calidad real. O el otro caso, nos preocupamos mucho de la calidad percibida. No, la combinación es las dos. Somos un buen colegio y manifestamos externamente, sabemos comunicar somos colegios con una calidad percibida muy clara. Son nuestra imagen, son lo que llega muchas veces al exterior. Y tengan claro una cosa,
la percepción de calidad depende muchísimo de lo que hacemos y sobre todo de cómo lo comunicamos. Es nuestra marca de centro, es nuestro diferencial, es lo que realmente ayuda a ser comunidad educativa. Eso es muy importante, que ustedes lo tengan presente cuando están planteándose temas de transformación. De alguna manera, y nos pasa muchas veces, esto nos pasaba muchísimo en Virolai, los padres tenían muchas ganas de entrar al colegio, era muy complicado poder entrar en el colegio. Sus expectativas eran altísimas, señores, pero esto es un compromiso increíble, porque es muy fácil entonces no llegar a las expectativas que tienen. Eso es un tema que conocerlas, explicarles, que entiendan el funcionamiento del colegio para asegurar que de alguna manera estamos trabajando en esta línea. Lo mismo con alumnos. Los alumnos son personas que nos pueden ayudar muchísimo, los alumnos mayores, pero incluso los alumnos pequeños. Yo tengo algunos proyectos hechos de cómo quieres que sea tu escuela, cómo quieres que sea tu escuela. Nosotros hacíamos un proyecto que era construir una escuela Virolai en Marte, donde los niños ahí planteaban una escuela ideal, una propuesta. Nos daban muchísimas ideas. No todas valen, pero todas hay que escucharlas. Y eso es lo importante. Como directivos tenemos que tener unas orejas muy amplias para escuchar, para dialogar, para hablar con las personas que nos ayuden a construir. Sí, reflexión, diálogo, contraste, bien eficacia, porque las cosas tenemos que hacerlas que funcionen. Espacios de diálogo, escucha empática. Y eso, perdón, eso es muy importante. Es muy importante tener claro puntos de reflexión, comunicar resultados con transparencia, pero asegurando que los padres evidencian la calidad real del centro, comuniquemos bien y compartamos también lo que queremos mejorar. Muchas veces las familias nos pueden ayudar en algunos grupos de mejora para asegurar que estamos avanzando en buen nivel. Y un tema que es delicado. Yo hablo de escuchar, hablo de dialogar, hablo de establecer entornos, pero cuidado, seamos coherentes y receptivos. Cuidado con esas personas que consiguen un buen clima de centro con profesores porque ceden, porque van a acciones fáciles, con un consenso que al final acaba perjudicando a nuestros alumnos. Y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir. Señores, nosotros tenemos un objetivo trascendente, trabajar para lo mejor para nuestros alumnos. Y eso quiere decir actuación coherente, actitud receptiva, pero no caer en actitudes de consenso fácil para llegar a acuerdos, para acabar desdibujando lo que es nuestra propuesta de transformación. ¿Y cómo empezar? Creo que voy bien de tiempo. Iván nos va a permitir poder hacer las preguntas. ¿Cómo empezamos? Tema de tiempos y ritmos, eficacia. Yo siempre digo que no es cuestión de reloj, sino de brújula. Es cuestión de establecer un ritmo, digamos, alegre o vivace, que nos permita de alguna manera tener pruebas de que estamos avanzando, de que realmente estamos en un entorno que estamos consiguiendo que avanzamos. Es importante, a veces nos tenemos que frenar. Yo ya les he dicho, una de las cosas que a veces es muy útil cuando estamos trabajando temas de consenso es frenar un poco. Nosotros en nuestro entorno hemos tenido que frenar a veces, porque tal vez como equipo directivo veíamos la posibilidad de avanzar más rápido. Y a veces hay que temporizar con un poquito más de prudencia, pero el objetivo mantiene claro, el norte está clarísimo y eso es muy importante que lo tengamos claro. No es una cuestión de cambio de mirada, de ser capaz de ver las cosas de otra manera. Y eso implica algo que es muy importante, que es el optimismo. Uy, he ido atrás, el optimismo directivo. Y ahora permítanme que juegue con ustedes con un tema que es muy importante, que es el tema de liderazgo para otra liga. Yo siempre digo, y alguna persona igual me ha escuchado, porque esto fue el título de una conferencia que di en unas jornadas de Cordiepa aquí en Argentina. Ser director de una escuela se parece mucho a ser entrenador de un equipo de primera división, de un gran equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque estamos liderando profesionales que en el campo, en el aula, tienen que actuar con el plan que nosotros diseñamos y trabajamos. Pero en el aula o en el campo, al final, el profesor o el jugador de fútbol está solo. Ser líder para otro liga tiene que tener muy claro algo que para nosotros es muy importante. Liderar es servir, es estar
de alguna manera muy pendiente de lo que es capaz de trabajar para los otros. Liderazgo es servicio, es de alguna manera tener siempre por encima de todo los objetivos trascendentes de nuestra organización. Pero hay algo que a veces nos lleva en el tema este de las gafas progresivas. En educación, yo creo que en la vida, si no se sube, se baja. Y eso, señores, quiere decir que nosotros hemos de tener muy claro que hemos de saber trabajar siempre pendientes de cómo continuar avanzando. Recuerden que aquí tenemos un grave problema, que es esa aceleración, ese entorno tan cambiante que tenemos. Hemos de ser serenos, pero hemos de estar pendientes de lo que pasa en nuestro entorno para ver a otro nivel, para ver más allá, para ser capaces de ver en los primeros. Y cuando hablamos de cambios y de estar pendientes, yo no solo pienso en temas de tecnología o de IA. Hoy en día hay que ver los primeros en temas de relaciones humanas, en bienestar de alumnos, en bienestar de profesores, en relaciones con familias. Para mí, esos son temas claves en la transformación educativa. Porque a veces ver más allá quiere decir comprar más aparatos tecnológicos, cambiar de... No, no, no. Lo más difícil justamente es ir más allá y ver más allá en el cuidado de las personas, en los trabajos de familias, en cambios educativos. Y sí, evidentemente que la IA es algo que tenemos que tener presente, por supuesto, pero no es solo la tecnología lo que nos tiene que guiar. Los cambios hoy en día yo creo que vienen más de profundidad. Es un proceso permanente. Les tiene que gustar esto. Les tiene que gustar ser capaz de estar siempre en perspectiva. Un líder educativo nunca será un buen líder educativo si es acomodaticio, si es todo el rato con la palabra, uy, esto ya va bien, uy, esto toda la vida ha ido así. No, el toda la vida ha ido así no me sirve. Nosotros necesitamos tener líderes que sean capaces del por qué no, vamos a ver, vamos a probar, sin imprudencias, pero asegurando que las cosas funcionan. No valen aceleraciones, pero tampoco estar en tiempo muerto. No es, cuidado, un liderazgo de genialidades. No. Es un liderazgo de equipo, es un liderazgo de compartir, es un liderazgo de valorar lo que se puede hacer y lo que no. Un líder educativo no es un gurú ni es un estratega loco, no. Un líder educativo tiene que ser una persona que sea capaz, como les explicaba al principio de todo, de mover todas las bolas del proyecto, del futuro y de recursos y contexto. Por eso tal vez es tan apasionante y tan emocionante. Y es verdad que ustedes cuando vayan tomando decisiones, si alguna vez pensarán, en esta decisión me informé bien, contrasté, compartí con otras personas, pero siempre hay esa chispa de un poco de suerte. Todos hemos tomado decisiones a veces, tienen ese punto de incertidumbre, que al final es nuestro coraje, nuestra intuición. Por cierto, la educación de la intuición, de la capacidad de improvisación, hoy en tiempos de inteligencia artificial, es algo súper importante de trabajarlo y de trabajarlo bien con nuestros alumnos. Una cosa que hemos de tener presente, un pequeño consejo de vida que les va a ayudar a ser un poco más felices. No piensen continuamente en lo que no funciona. Piensen en lo que tiene que funcionar, en lo que podemos hacer, en lo que estamos avanzando. Y la frase no es mía, es de Sócrates, pero yo creo que es muy potente. Muchas veces nos desgañitamos pensando en los profesores que no funcionan, en el papá que se ha venido a quejar, en el que no viene a las reuniones, en el que, por favor, tengan datos y piensen ustedes en todo lo que pueden hacer bien, en los profesores que están con ustedes, las familias que están de acuerdo, en las personas si vienen. Muchas veces yo les pregunto, es que las familias no vienen, pero ¿cuántas no vienen? 10. ¿10 de cuántas? De 60. Perdón, es un número que no es valorativo. Tomen decisiones y tengan muy pendiente los datos, porque si no, no trabajamos. Y hay algo que yo creo que ustedes están haciendo ahora y es muy importante. La mayoría de los problemas que tenemos en educación son universales, se dan en todos los países. El tema de la atención a la diversidad y la inclusión es un gran tema que preocupa y provoca mucha angustia en profesores. La motivación del alumnado, los trabajos con familias, cómo hacer un aprendizaje competencial en tiempos de inteligencia artificial, el uso y el desuso de la tecnología y, por supuesto, el cambio de rol
del profesor. Son problemas universales y tal vez podemos trabajar conjuntamente para llegar a soluciones universales, a soluciones que compartiéndolas entre todos nos demos luz unos a otros. Por eso yo creo que este foro que ustedes tienen es una gran oportunidad compartir problemas, pero no para encallarse ahí, sino de trabajar conjuntamente para buscar soluciones. Y tengan presente, ustedes ya me van a decir que están cansados ya de ser directores, tienen que soñar, tienen que ser capaces de ser malabaristas, tienen que ser capaces de trabajar con problemas nuevos. Pero además, tenemos que hacer realidad lo que pensamos. Dirigir una escuela es activar, es hacer realidad, no es pensar, 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 llenar documentos de planes estratégicos, estar ahí en el despachito de dirección. No, señores, ni discursitos, no, 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 no. Dirigir un centro es activar, es hacer realidad, es hacer que las cosas pasen. Es a veces hablar menos y hacer más, es tomar decisiones. Si no, ustedes no son líderes, son gurús. Un líder no lo es por sí mismo. Un líder lo es cuando realmente están ustedes activados, preparados para hacer cosas, para ponerse al lado de la actuación, no al lado del pensamiento solo. Gurús. Y son líderes cuando se reconocen por la comunidad. No, yo no soy un líder, yo lo soy en el momento en que la comunidad me reconoce como líder. Cuidado con esto, el tema de la humildad, del servicio. Tengan ustedes tiempos para reflexionar, para contrastar. Yo ahí, perdonen que me metan ya en temas un poquito logísticos, pónganselo en el horario. Si no se lo ponen en el horario, no lo van a hacer, les va a quedar para el domingo y el domingo ustedes tienen que descansar. De los miércoles de 5 a 7, vamos, sé que es fuera horario, pero bueno, estamos ahí en el límite. De 5 a 7 voy a leer, voy a contrastar, voy a escuchar eso que me explicaron en la red que se podía hacer ahí. Menos despacho y más aulas y pasillos. En su día tengan 45 minutos, y fíjense que estoy diciendo muy poquito, pero un mínimo de 45 minutos para salir del despacho e ir a visitar aulas, pasillos, estén en las entradas, háganse visibles a las familias. Sé que ustedes lo hacen. En alguno de los colegios que he estado, he visto a la directora, alguna de ustedes, en la puerta del colegio. Que estén, tienen que estar, se tienen que hacer próximas. El roce hace el cariño y estar cerca nos hace que seamos personas, estamos realmente disponibles para escuchar, para hablar, para compartir. Hablen menos y dialoguen más. Dialogar para escuchar, no para cambiar de opinión, para matizar, y lo he dicho muchas veces, pero es que muchas veces se pervierte. Menos vencer y más convencer. Y entre ustedes, a lo mejor hay algunos de ustedes que son de las mismas ciudades o del mismo país, menos competencia y más cooperación. Yo soy bióloga y los biólogos, hay una bióloga muy conocida, Lynn Margulis, que dice que realmente una de las herramientas de evolución no es la competencia, sino la cooperación. Y lo que les he dicho, menos vasos vacíos, más vasos medio llenos, más celebrar, más reconocer fortalezas. Evalúen a sus profesores, visítenlos en las aulas, pero aunque ustedes crean a veces que se merecen que les maten, partan del reconocimiento, igual que con los alumnos. Feedback positivo y reconocimiento. He visto que estás avanzando. ¿Qué te parece si por ahí hacemos mejoras, haces un curso, establezcamos, pero parten del reconocimiento? Hay profesores que están desorientados. Reconocerlos es el primer paso para que estén orientados. Esta frase de Lao Tse es muy bonita. Cuando el líder gobierno, la gente es apenas consciente de lo que está haciendo, de que existe. El líder no habla, actúa. Cuando el trabajo está hecho, la gente dice, sorprendente, lo hemos hecho todo por nosotros mismos. Fíjense, es el líder que se desdibuja y que hace que su proyecto se haga realidad en la actuación de todos. Es la banda de jazz que nosotros queremos en las escuelas, la capacidad de tener esto. Pero fíjense qué divertida esta frase, que es de Marcelo Bielsa. Ya sé que los argentinos lo odian, que los chilenos, pero ahora está el seleccionador de Uruguay. Y nos dice, más que obedecido, el líder busca ser interpretado. Es la única forma de que su liderazgo sea
duradero y se mantenga incluso cuando ya se ha perdido el poder. La frase de Lao Tse y la frase de Marcela Bielsa es lo mismo. Y es esa necesidad que nuestro liderazgo no se quede en el despacho, no se quede en nosotros, traspúe a toda la organización. Ustedes harán una buena transformación cuando sean capaces de lo que ustedes están diciendo sea interpretado por todos y sea capaces de llegar a todos. Esta frase es de Johan Cruyff, supongo que lo conocen, un jugador que había sido además entrenador del Barça. Y él nos dice algo que se nota mucho cuando entras a un colegio. Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar a un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. Y eso se nota cuando entras en un colegio y ves a un director sereno, tranquilo, que transmite confianza a todo el mundo, que evalúa, que valora, que está pendiente de todo, pero con una serenidad y tranquilidad. Esa es la figura que necesitamos. Es esa figura. Y hay una persona que les recomiendo que lean mucho. El último informe de la OCDE, en el que, por supuesto, Andrés Schleicher tiene mucho que decir, una de las personas que ha trabajado en él, es muy bueno. Todo lo que hace Schleicher es realmente de muchísima calidad. Y él nos dice esta frase que es muy bonita y que la tendríamos que poner en nuestras salas de profesores. La buena educación es la mejor herramienta para las mayores amenazas de nuestro tiempo. La ignorancia, mentalidades cerradas, el odio, falta de empatía, de no entender al otro, y y el miedo, enemigo de la iniciativa. Y para acabar, y creo que ha sido casi de reloj, eh, hay una frase que les quiero regalar. Mis amigas Ariela y Andrea la conocen porque siempre la pongo como final. Sueñan y perseveren para conseguir el sueño. No es fácil transformar, pero solo tenemos una manera de hacerlo, que es perseverando. Es teniendo la insistencia de tener muy claro nuestro objetivo. Si no somos capaces de soñar en un proyecto educativo que forme a nuestros alumnos para el año 2035-2040, perdón que diga una cosa un poquito fuerte, pero los estamos estafando, les estamos engañando. Sueñen y perseveren para conseguirlo. Por nuestros alumnos vale la pena. Y vale la pena crear cosas nuevas, plantearse propuestas diferentes y ser capaces ahí, a veces, de estar haciendo cosas que dicen, hombre, ¿esto es realmente lo que queremos? Sí, a veces desafiaremos cosas, pero provoquen, porque provocando a veces conseguimos mover unas estructuras en las escuelas que a veces son como dinosaurios, como estructuras muy difíciles de comprar. Crean y desafíen. La tercera es menos poética, pero es muy importante. Los profesores, los educadores en general, los directivos escolares, los líderes educativos, nos hemos de centrar en las personas, en los alumnos, en las familias, en los educadores, pero hemos de tener datos para la toma de decisiones, porque si no, muchas veces tomamos decisiones con el corazón, nos engaña muchísimo y nosotros hemos de tomar decisiones con el corazón y con la cabeza. Tengamos datos, veamos qué pasa exactamente, no nos dejemos llevar. Una de las cosas que nos pasa muchas veces con algunos profesores es que nosotros decimos que nos traspasan el loro, el problema. Y nos traspasan el problema y nosotros nos quedamos bloqueados con la impresión de ese profesor. Y es ese profesor. Cuando nosotros tenemos una visión global con datos, somos capaces de tomar mucho mejor las decisiones. Bueno, creo que me parece que les he ido un poquito rápido y les he pegado muchas informaciones, pero creo que es bueno para que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo de preguntas. Ahora tienen que Bueno, animarse a hacer preguntas, ¿eh? Coral, muchas gracias. Abrimos a las preguntas si quieren por chat o abrimos al micrófono para tener una conversación con Coral, ¿te parece? Lo que ustedes quieran. Estoy segura que ustedes están avanzando muy bien en los caminos de una transformación que no tiene por qué ser radical. Es que todos hemos de transformarnos, porque si no, no nos podemos adaptar. Veo aquí personas de Costa Rica, Alergemes de Buenos Aires. Sí, no, algunos no. Si está en hebreo, discúlpenme, pero no sé, no lo entiendo. De Córdoba. Muy bien. Hay gente de Colombia también, veo a ¡Ah! Patricia de Barranquilla, Oh, qué bien. hay gente de Estuve en Bogotá, México. estuve en Bogotá y me gustó muchísimo Bogotá. Una ciudad caótica de tránsito, pero súper bonita y con colegios muy bonitos.
colegios privados muy bonitos. Yo creo, Coral, quizás para animarme a la primera pregunta es, eh, ¿con qué condiciones tiene que iniciar un centro, un colegio para pensar en la transformación? ¿En qué situación se tiene que encontrar? ¿Con qué recursos? ¿Se necesitan muchos recursos, equipos, ideas? ¿Cómo lo pensarías? Se necesita un líder que tenga claro que tiene que pasar por un proceso de movimiento, de terremoto, de sismo, donde tiene que empezar a cuestionar algunas de las prácticas que se hacen en el colegio. Muchas veces puede ser una persona que venga de fuera, muchas veces puede ser una persona que está dentro, pero que por temas de contraste, de formación, es capaz de percibir que las cosas están cambiando. A veces es un antiguo alumno que te dice, en el caso de Virolai, nosotros en la crisis del 2017 había muchos padres profesionales, arquitectos, publicistas, informáticos, que se vieron obligados a dejar sus trabajos y buscar otros trabajos. Esas familias vinieron al colegio y nos dijeron, yo quiero que mi hijo esté preparado para cambiar de trabajo. Yo quiero que mi hijo tenga claro que la formación permanente no es una palabra, lo del aprender a lo largo de la vida no es una frase, sino que es algo que es inherente en el mundo actual. Y a partir de ahí dices, yo tengo que dar respuesta a esto, porque si yo no formo a estos alumnos que tengo en el colegio, y yo creo que eso es como un mandato, un precepto que hemos de asumir. O sea, es engañar a los alumnos. Si yo estoy trabajando con unos alumnos que lo que me preocupa es su resultado académico, que aprueben las pruebas, pero por ejemplo no trabajo competencias comunicativas, perdón, no trabajo algo tan obvio en el mundo actual como es aprender en base del error. Enseñar a nuestros alumnos que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje. En muchos colegios de élite, y yo justamente he estado trabajando ahora con algún colegio de élite, no voy a decir nombres, de élite es argentino, y una de las cosas es que estos chicos, ahí el error no está permitido. Y fíjense que nosotros en España los errores se castigan con suspensos, con reprobar. Y no es así. Hoy en día el error, y perdón, nosotros también hemos aprendido. Te muteaste, Coral. No te escuchamos. Algo pasó. Ahora. ¿Ahora mejor? No, Sí, 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 sí. sí, Ha sido solo que estaba el micrófono mal. sí. Vale. No sé si creo que he hablado otra vez demasiado, pero creo que de alguna manera algunos de estos ejes, cambiar, transformar, es una responsabilidad para con nuestros alumnos. Ah, veo a Gustavo y las flores de Gustavo. Qué alegría de verte. No pude venir a verte en Buenos Aires, pero en otra ocasión. Pero me guardas la flor. Ya quedamos que sí. A ver si hay alguna pregunta en el chat o alguien quiere abrir Tiene el micrófono. pregunta Patricia. Patricia, Patricia, tengo pregunta. Dale, Patricia. hay que buscarla para desmutearla un minutito. Vamos a desmutearla. Dale, Pati. Listo. Hola Coral, buenos días. Hola, ¿qué Yo tal? estoy trabajando en la escuela de Barranquilla, en Colombia, y presté mucha atención al tema cuando vos hablás de hacer participar a los padres, de tenerlos como aliados. Te pongo en contexto, vos hablabas al principio de la charla que en realidad en nuestros colegios tenemos algunas cosas mucho más claras porque pertenecemos a una comunidad. También se da casos como, hay muchos casos, como en la escuela que estoy trabajando yo, en donde la comunidad, por supuesto, es la que dirige el colegio, pero el colegio hizo ya un proceso de apertura a gente no judía, a gente que no es de la comunidad. Y está pasando entonces que también la directiva, en su mayoría, la directiva de padres son padres que no son de la comunidad. Entonces, la pregunta es hasta dónde encontrar el equilibrio, porque también hablabas de que a veces como líder debes imponer alguna idea y muchas veces, por supuesto, consensuar y llevarlo a una charla. El tema es cómo mantenés
esta cultura, por ejemplo, en nuestro caso, en esta cultura judaica que estamos transmitiendo y que tiene un valor importantísimo en la escuela, y a la vez estás haciendo la apertura para estas familias que no son judías y por supuesto empiezan a participar de todo lo que tiene que ver con la educación y lo que requiere, y lo que quieren para sus hijos. Por supuesto entiendo que estas familias eligen el colegio, pero ¿cuál es el equilibrio o cómo logras el equilibrio como Yo, líder? yo Sí. ahí les decía que es eso del malabarismo que hemos de hacer. Tenemos tres bolas, ustedes tienen usted tiene una bola que es su idiosincrasia como escuela. Y esa idiosincrasia como escuela es la cultura judía, la tradición judía, los valores que ustedes tienen como pueblo. Esa es una bola. La otra bola es su contexto. Su contexto hace que por lo que sea, por situaciones de poca población, de lo que sea, hace que ustedes decidan en un momento dado abrirse al resto de la comunidad. Y además tiene usted otra bola, que es la necesidad de cambiar. Esas tres bolas hay que manejarlas, pero con ideas claras. La primera idea es que yo creo que es, y eso yo ahí le digo lo que yo haría, pero no tiene por qué ser, yo no sé exactamente las premisas. Una es, las familias cuando entran al centro tienen que saber el marco en donde entran. Es decir, entran a un colegio judío. Yo no tengo experiencia en colegios judíos porque en Barcelona hay muy poquitos. Hay uno que está justo en Valdoreix, pero no. Fíjense, yo ahí creo que vale la pena, pero sí de colegios católicos. Y en colegios católicos aquí en Barcelona, yo sé algún colegio donde las familias dicen, es que esto es un colegio católico. Cuando te has apuntado ya sabías dónde estabas. O sea, yo creo que vale la pena darles el marco claro de dónde están. Uno, dos. Y a partir de ahí escucharles, estar atentos, ver realmente lo que se puede hacer. Y yo ahí creo que es muy importante que ustedes ahí lo tengan ustedes claro. Es decir, que ustedes digan, vale la pena que ustedes entiendan. Y tal vez tenemos que hacer una propuesta como de explicar, de acoger, de estar pendiente de ellos para que se integren y asuman con libertad, pero teniendo claro dónde están. Yo eso sería mi posición. Es decir, están aquí y por tanto nosotros los acogemos, nosotros los queremos, nosotros queremos que estén con nosotros, pero el trabajo, las posiciones tienen que estar claras. Esa es mi opinión, ¿eh? Y sé, Patricia, que no te resuelvo nada, porque lo que te hago es volverte el problema grande, pero yo ahí, por ahí estaría. Yo creo que a veces, o sea, yo por eso le decía. El tema es, a veces hay directivos que consiguen la paz, por ejemplo, con los trabajadores, la paz con familias, con consensos falsos, que es ceder, 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 ¿no? Porque nosotros tenemos un fin trascendente, que es la mejor educación para nuestros alumnos, y para ustedes es la mejor educación para nuestros alumnos en una tradición judaica. Entonces ahí las familias tienen que entender que esto es así. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero no sé, igual alguno de tus compañeros te pueden ayudar más. No sé si tienen experiencia por ahí. Oral, para profundizar un poquito en el concepto de transformación. Muchas veces uno va escuchando colegios que dicen, pero yo estoy llevando a cabo tal proyecto o este proyecto. El concepto de transformación es más abarcativo que hacer proyectos interesantes y enriquecedores en el colegio. Transformar es de arriba abajo, transformar estructuras, organización, formas de trabajar, organización horaria, espacios, todo. Transformar es un cambio sustancial, no es una mejora. Transformar es pasar de hacer algo. Nosotros, ahí Boris Mir, que creo que ustedes lo van a tener, Boris nos hablaba hace un concepto hace muchos años, que es pasar de jugar a fútbol a jugar a básquet. Tiene normas distintas, vestuario distinto, formas distintas de hacer. Es eso transformar. No es mejorar, ni es hacer cosas nuevas, es cambiar nuestro objetivo. Nuestra escuela tiene que ser distinta porque está en un entorno distinto y porque hemos de educar a los chicos de manera distinta. Y si quieren, ahí tenemos la frase de Noah Harari, dispuestos al cambio, preparados para aprender siempre, preparados para estar en una situación absolutamente donde la fortaleza interior va a ser clave. Todo eso nos hace replanteárnoslo todo. Y eso es, por eso digo que la transformación, y perdón, como la transformación es un proceso
muy global, ahí sí que hay algo, y perdonen porque claro, es una charla y vamos, me he querido centrar en cómo trabajar con el entorno, pero la transformación implica, entre otras cosas, que yo voy a tener que establecer unas estrategias para asegurar el avance. Nosotros hemos trabajado con una idea clara de foco final, de transformación global, con planes estratégicos de 3 años en que nos vamos ido avanzando para ir progresando en esta transformación educativa. Una transformación educativa que en el fondo es una espiral de continua, donde vamos a estar continuamente cambiando. Y yo ahí sí creo que es importante que entendamos que no es cambiar, no es poner las mesas de otra manera, no es transformación educativa trabajar por ABPs. Es transformar todo, porque el aprendizaje del alumno tiene que ser profundo y por tanto tengo que trabajar metodologías a nivel de aprendizaje de todo, de lengua, de matemáticas, de todo. Tengo que replantearme el currículum. Todo lo que se trabaja en el colegio es útil, le sirve al alumno o son conocimientos. Con el tema este de, por ejemplo, de los contenidos que trabajamos en los colegios son útiles para los alumnos o en alguna manera solo sirven para temas memorísticos y para jugar al trivial, le llaman ustedes trivial, a eso de preguntitas culturales. Una de las cosas que a veces a mí me ha ayudado mucho viajar a la TAM es el concepto de cultura. La cultura europea es una, pero yo no tengo ni idea, perdón, yo con todo el respeto no tengo ni idea de cultura judaica. Y soy una persona culta, sí, en mi entorno, ¿no? Por tanto, fíjense que todo es tan relativo que es importante que yo tenga, perdón, me ponga yo de ejemplo, pero que yo tenga curiosidad y ganas de aprender de ustedes. Eso sí que lo tienen que tener los alumnos cuando salen del colegio. Curiosidad y ganas de aprender. Y por tanto, hemos de educar cambiando totalmente el paradigma de lo que se tiene que hacer en una escuela. Protagonismo del alumno, aprendizaje profundo, profesor que acompaña, profesor que provoca aprendizajes. Y todo eso genera un entorno absolutamente distinto. Coral, hay Es una un sueño. pregunta del Hay colegio una pregunta, perdón, sí. del Colegio Batesman de Costa Rica. Uy, qué bien. Ahora, ¿No? ahora sí puedo Sí, hablar, ahora ¿verdad? te vemos. Primero, muchísimas gracias. Muy interesante. Aquí yo iba apuntando, pero no apunto tan rápido Ah, como usted nos dio tantos pero consejos, saben pero ustedes que primero que la sesión está grabada y yo le voy a enviar ahora mismo la presentación a Ariela y a Andrea para que sea de se, ustedes. se lo agradezco mucho porque de verdad sí hay muchos puntos muy interesantes. Ahora que usted estaba mencionando de que cuando entra un padre de familia al colegio tiene que saber a dónde entra, que Sí. si es un colegio católico, que si es un colegio judío, que si es un colegio de deportes o musical. Tenemos, les llamamos comunidades boutique, comunidades muy chiquitas en las que solo existe una escuela y todos los que van son los mismos miembros, digamos, de la comunidad y ellos, eh, cada uno siente que tiene que estar perfecto para sus necesidades. Pero Entonces, ahí hay un tema eso de consenso de comunidad. Yo creo que eso es clarísimo, que ustedes tengan muy claro que es un consenso de comunidad y nos hemos de poner de acuerdo. Y perdonen, y aquí hay una persona que manda, que son ustedes, el equipo directivo del colegio. Y ahí sí, a nosotros en un entorno donde hay opiniones distintas, alguien tiene que llegar a una situación de consenso. Y ese consenso al final viene determinado clarísimamente por el bien de los alumnos y me vuelvo a las tres bolitas, el bien de los alumnos, los recursos que tienen y la idiosincrasia del colegio. Y ahí llegamos a un proyecto y ese proyecto es el proyecto que compartimos todos y que hemos de hacer que de alguna manera sea el proyecto de todos, porque somos pocos, porque somos un colegio boutique. A mí me gusta mucho hablar de colegios de autor. Ustedes son un colegio de autor y eso es muy importante. Lo veo muy, muy importante. sí, Ahora gracias. Alisa de México quiere hacerte una pregunta. Hola Perfecto, a Alisa. todos, hola a todos queridos. Coral, un gusto escucharte, muy inspirador, muy inspiradoras muchísimas de tus palabras. Esta pregunta va hacia vos, hacia tu experiencia. En tu trayectoria, ¿cuál decisión de liderazgo sentís que marcó el antes y el después en tu forma de pensar la innovación educativa?
¿O cuáles Tuve decís? varios Si no, momentos. Uno de los momentos, nosotros empezamos el proceso con dinámicas rompedoras con los profesores, en que les pedíamos que diseñaran la escuela que querían, cómo querían que fueran las clases, y los profesores todos se lanzaban a hacer propuestas absolutamente rompedoras. Proyectos globales, aulas sin paredes, espacios abiertos, alumnos que escogen actividades. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nos vamos a poner a trabajar. Y el año siguiente nosotros planteamos a los jefes de área, los responsables del equipo directivo, vamos a ponernos a trabajar en trabajo globalizado, porque los sueños de los profesores iban por ahí. Y ahí todo el mundo fue para atrás. Fíjense que a veces una cosa es lo que la gente habla y otra cosa es lo que la gente está dispuesta a hacer, porque está preparada, porque tiene formación, porque llega al punto de madurez. Y es lo que yo les decía a veces, que una de las cosas importantes de un buen líder en transformación educativa es algo que es como saber si cuando un plato está bien cocinado. El momentum, el punto en que dices, ah, ahora está bien. Nosotros decimos a punto de caramelo cuando la cosa está ahí, ¿no? Que ves, las cosas están bien. Ese es el momentum en que usted puede empezar a tomar decisiones. Y yo eso en un momento dado lo vi, cuando puedes estirar y cuando tienes que frenar. Yo creo que eso es algo que el líder tiene que saber hacer. Y lo mismo con las familias. Eh, a veces puede venir, cuidado con las familias que se quejan, porque las familias que se quejan a veces nos hacen tener una percepción de que la gente no está de acuerdo. Y yo ahí sí creo importante, por ejemplo, tener un recurso que no es muy óptimo, pero que es bueno, que es las encuestas. Tú ves en una encuesta que el 85, que el 90% de las familias están a favor de los cambios que estás haciendo. Pero es verdad, el 10% es muy ruidoso y se vienen a quejar y a decirte y a hablar, pero es un 10% que tienen que estar, hemos de intentar convencerlos y trabajar con ellos siempre, pero, pero no me tienen que condicionar las decisiones. Yo ahí creo que este punto, que fíjate que es uno hacia adelante y otro hacia atrás, es no fiarse de las percepciones, intentar tener datos, porque ahí, si no, a veces te parece que las familias están descontentas y no es cierto. Hay 3 que se quejan mucho y 97% que están súper a favor. Y ahí vale la pena tener percepciones reales de lo que pasa. Percepciones reales. Y después escuchar y tener alguien que me ayude. Yo tenía en el despacho siempre unos papás, antiguos alumnos, familias, que venían a hablar conmigo cada mes y medio. Yo les llamaba supervisores de calidad. Esas personas venían al despacho y yo les preguntaba sobre cosas y ellos me hablaban de cosas de sus trabajos, de su vida. Hacíamos un intercambio. Me ayudaban mucho a tener una percepción real del pensamiento de las familias. Yo les aconsejo que tengan ustedes termómetros. Cuidado, los termómetros de las familias no tienen que ser las personas que a mí me den la razón. Cuidado, cuidado con eso. No busquen gente que les dé la razón. Busquen gente que también les cuestione. Entre otras cosas, porque las personas que te cuestionan lo que tienes que decir o hacer, te ayudan a argumentar, a tener más fundamento. Y eso también les va a ayudar y les va a ir bien. Hablar con personas que no están de acuerdo nos ayuda a cuestionarnos, a fundamentar lo que te bien pensamos. cuestionar, que nos cuestionen es una forma de mostrar compromiso. Peor sería que la Exactamente, indiferencia. exactamente. Yo quiero a los papás que se quejan, no en la puerta del colegio o ahora en el WhatsApp, sino en la mesa, en el despacho de dirección, hablando, comentando, tomando un café. Toda Ahí tenemos. queja, toda queja inteligente es un muy buen regalo que nos Sí, hacen. señor, sí, señor. La familia que se queja nos quiere. El papá que no se queja se va. Exactamente. Es- También respecto a lo que decís, pensaba como plantar un bosque tarda muchísimos años en crecer y crece en silencio, pero para derribarlo con 5 minutos sin una sierra eléctrica y con mucho ruido, sí. basta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que tener mucho cuidado, es entre los temas de yo como soy bióloga de sucesión ecológica, ¿no? En un momento dado, un incendio, una tala, pueden provocar que se cambie un proceso que estaba durando muchos años. Por eso hay que Claro. ser, a nivel de educación, ser muy perseverantes, muy equilibrados, poco precipitados y siempre estar pendientes del entorno y de lo que pasa. Siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias. No, a usted, una pregunta buenísima.
No me presenté, soy Alisa y estoy en México. No, creo que Ariela Te dijo. había visto ahí en el papelito, en la etiquetita. ¿No hay más preguntas? ¿Alguien que quiera agregar algo más? Si no, yo no sé dónde se metió Andrea. No, Ariela creo que Ariela la he se visto, a Andrea no la he desconectó. llegado a ver. A ver Se si la puedo ver. desconectó, así quizás Andrea puede cerrar. Andrea, ¿quieres? Andrea la vi ayer. Aquí Estamos ahí está con Andrea. proyectos Aquí muy está Andrea. Creo que emocionantes. Ariela se desconectó. Acá estoy, Ay, pero Sí, se desmotié. no me Ah, podía desmutear yo sola. sí. Bueno, eh, es reiterativo, Coral, lo que voy a decir, pero como cierre, creo que pudimos escuchar un recorrido como muy riguroso sobre muchos temas en relación a la posibilidad de hacer una transformación educativa. Em, Creo que hiciste un hincapié y algunas de estas preguntas también llevaron a eso sobre el lugar del liderazgo. sí, El liderazgo, em, un líder tiene un equipo al cual lidera, timonea hacia el lugar, hacia la isla, a donde quiere ir, ¿no? Y me parece que hiciste mucho foco en este trayecto. Creo que poder formarnos como líderes, no solamente como directores, con una misión, con un propósito. Me encantó el final cuando le respondiste, no me acuerdo bien ahí, dijiste, nosotros somos escuelas de autor. sí. Me pareció como muy delicado, me pareció como pensarnos como desde ese lugar, me encantó, eh, no por boutique, sino también otra Sí, directora habló de boutique, pero no necesariamente por boutique, sino por autor. Ese autor, ese propósito, esa misión necesita líderes que puedan armar equipos de liderazgo potente para llevar todo este recorrido que en tu presentación pudiste hacer. Entonces me parece que nos inspiraste, nos motivaste y nos animaste a seguir investigando. También otro punto interesante que dijiste es que no hay copias. Nosotros no podemos copiar, podemos inspirarnos, motivarnos y a partir de ahí ir a nuestro propio proyecto de escuela, de centro, y desde ese lugar armar el camino, el paso, porque esto se tiene que transformar en objetivos, en propósitos, cuándo se lleva adelante, quién lo lleva adelante, quién lo lidera, cómo se evidencian los resultados, cómo se evalúan esos resultados para continuar en esto. Me parece que algo de esto nos estuviste transmitiendo, así que bueno, desde mi lugar, eh, muy, mm, desde mi lugar, como siempre, Coral, muy inspiradora. Y ahora en realidad nos toca a nosotros, esto es el punto. sí. ¿Cuál es me encanta, como muchas veces vos decís, bueno, ¿cuál es el siguiente punto que vamos, ahora a mí me tocó, ¿cuál es el siguiente punto, el paso que vamos a dar? Yo creo que si nosotros pudiéramos armar alguna rutina de pensamiento o algo después de cada presentación en donde pudiésemos escribir, bueno, de todo esto, el lunes, ¿con qué empiezo? Eso nos motivaría a seguir, a empezar desde algún otro lugar, con mucha intención y propósito. Muchas gracias. Empiecen, yo les digo, empiecen siempre pensando en el alumno, en el bien del alumno, siempre. Eso por encima de todo. Y la segunda, que nadie les quite la sonrisa ni les quite el optimismo, porque eso es fundamental hoy en día para liderar una escuela. Siempre la sonrisa militante y el punto de optimismo, que no es un optimismo inconsciente, es un optimismo perseverante, de saber que estamos haciendo el mejor trabajo del mundo. Yo les puedo asegurar que dirigir una escuela, que liderar una escuela es el mejor trabajo del mundo porque te permite llegar a muchísimas personas y hacer pequeñitos cambios, pero que pueden tener una gran potencia. Y ustedes están haciendo un gran trabajo, de verdad. Conozco sobre todo, bueno, algunos más de que he visto por ahí las fotos, en las imágenes pequeñitas, pero conozco mucho a Andrea y a Ariela y sé que ellas son grandes líderes que están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, con Andrea y Ariela nos vemos pronto en Barcelona, ustedes cuando quieran, ¿eh? Gracias, Bueno, Coral. ¿Sabes qué, Alisa? Cuando le hiciste la pregunta a Coral
nos acordamos con Andrea de uno de nuestros encuentros con Coral en Barcelona, que le preguntamos a ella cómo pensaba antes y cómo piensa ahora, ¿no? Cómo era su idea de liderazgo antes de empezar a cambiar sus paradigmas en relación a la educación y cómo lo era ahora. Así que fue una pregunta muy parecida, preguntas que nos podemos ir haciendo todos. Coral, un placer. Que Gracias por vaya estar muy con bien, que tengan nosotros. ustedes Gracias. muy buena semana. Que vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Ana, si querés cerrar vos. Sí, bueno, felicidades por este espacio tan rico de crecimiento. Muchísimas gracias a Coral, no sé si ya salió. No, Eh, estoy aquí, por supuesto. ok, y a todos por venir, por dedicarle tiempo a seguir creciendo. Es un placer de verdad para Kitma poder organizar estos espacios gracias al comité de Ariela de transformación educativa que Ariela facilita y todo el equipo que está llevando a cabo Espero verte en estos Barcelona. ejercicios. Sí, nos veremos en Barcelona. Ah, bien, muy bien. Hasta Qué bien. pronto. Que esté muy Que, va- bien. que vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Que Coral. vaya bien. Ariela y Andrea, os envío ahora la presentación. Sí, se la enviaremos Gracias. a Hasta todos. Se las luego. enviaremos a todos. Gracias, que vaya Buenas, bien. Hasta luego. buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.